Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. El pecado. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, porque nos has mandado un ángel que nos quiere librar del pecado, que le podamos pues hacer caso y escuchar sus inspiraciones. Te alabamos y te bendecimos porque tu hija predilecta también es nuestra madre y quiere librarnos del pecado. Te pedimos que tengamos horror, asco, alergia a todo pecado, que busquemos la santidad por encima de todo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bien, pues San Ignacio, que divide sus ejercicios espirituales en 4 semanas, la primera semana habla del pecado, para que nos arrepintemos, para que hagamos un examen de conciencia de nuestra vida. También podemos hacer una confesión, así más general, y bueno, pues también para llorar nuestros pecados, y sabiendo también que la sangre de Cristo perdona pues todos los pecados y a todas las personas que se arrepienten, y que Jesucristo ha instituido ese sacramento de la confesión. El día que resucitó dijo a los apóstoles: a quien vosotros perdonéis los pecados les serán perdonados, a quienes os retengáis les serán retenidos. Bueno, pues entonces ya tenemos ahí lo que es el perdón de los pecados. Bueno, San Ignacio pone varias meditaciones sobre el pecado. Dice en el punto 50 de ver en primer lugar el pecado de los ángeles, el pecado de los ángeles. Los ángeles que fueron creados buenos, pero se rebelaron contra Dios. Ahí está Satanás y después otros que le siguieron. Teniendo pues la presencia de Dios, el disfrute de Dios, quisieron ser igual que Dios y no quisieron servirle. Y fue una decisión definitiva. Y pensemos que para ellos no hubo confesión. En cambio, para nosotros, si hemos cometido pecados mortales, pues hay confesión, para ellos no. Y entonces, estando en el infierno, estando en el cielo, pues se creó el estado o el lugar del infierno. Y ahí están odiándose a sí mismos, están odiando a Dios, y Dios les permite que en la tierra estén tentando a las personas. Pero nosotros, con la gracia de Cristo, somos más poderosos que ellos y podemos pues vencerles, podemos vencerles. Bueno, entonces, primer pecado de los ángeles. Un misterio porque disfrutaban de Dios, pero la soberbia, que fue un pecado de soberbia, todos los pecados en sí son de soberbia, porque es no querer hacer caso a Dios, no querer cumplir sus mandamientos. Es verdad que se perdona el pecado original en el bautismo, pero queda la concupiscencia. La concupiscencia es como una tendencia al pecado. Ahora estamos viendo la vida de San Agustín, vemos también pues la concupiscencia, como le llevó al pecado, y bueno, pues a lo mejor le faltó más formación cristiana, pero la concupiscencia la tenemos todos, que nos lleva siempre a la soberbia. Y bueno, contra el pecado, pues 2 brazos. Uno sería el amor a Dios sobre todas las cosas. Si yo amo mucho a mi padre, pues nunca lo voy a envenenar, nunca pues le voy a insultar, nunca le voy a pegar. Entonces, el amor a Dios sobre todas las cosas. Y otro, la humildad. Humildad, en el sentido de que puedo pues exponerme al pecado. Muchos pecados uno no los quiere cometer, pero el que se acerca al fuego se quema, se quema. Bueno, pues pecado de los ángeles, no hubo para ellos confesión, no hubo
pues una segunda oportunidad. También porque tenía unas gracias, un poder, una gracia muy grande, entonces fue el pecado todavía más grande. Ellos no tenían concupiscencia. Bueno, también vemos pues ya el pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. De Adán y Eva. Voy a leer ese pasaje porque es el prototipo de todos los pecados. Voy a ver si bebo un poquito de agua. Estoy en el capítulo 3 del Génesis. El capítulo 3 del Génesis. Ellos pues también, teniendo unos dones impresionantes, vivían en amistad con Dios. Nuestros primeros padres eran inmortales, no padecían ningún dolor de muelas, ni ninguna fiera les atacaba, ningún golpe les hacía daño, es decir, era un paraíso. Y tenían después, trabajaban en un jardín, pero sin sudar, como le decía, sin fatiga. Pero, como he dicho, Dios permitió al demonio pues tentar a los hombres. Entonces, estos son los primeros hombres. El nombre de Adán y Eva son como nombres genéricos, como varón, varona, pero bueno, ahí no importa tanto el nombre, pero son nuestros primeros padres. De ahí viene el género humano, que Dios los creó de la nada y los puso como la coronación de toda la creación. Si vemos, el hombre es el que domina a todos los animales. Aunque un león sea más fuerte que un hombre, pero el hombre, pues bueno, con un arma, con lo que sea, lo puede dominar, ¿no? O con una trampa, con lo que sea, ¿no? Y así, es decir, el hombre también es el que tiene una inteligencia, que ha podido descubrir instrumentos. Los animales no tienen instrumentos. No han descubierto, yo que sé, alguna medicina para sus enfermedades. Y así muchas cosas, ya no digamos un móvil, un celular, es decir, eso ya es inimaginable que lleguen allí. Y así muchísimas cosas. Pero el hombre, bueno, pues tiene unas capacidades porque es imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza. El perro no es imagen y semejanza de Dios, el delfín tampoco, el águila tampoco. Bueno, bien, entonces vemos, nos cuenta Génesis qué pasó, por qué perdieron toda esa maravilla. Fueron expulsados de ese paraíso terrenal, pero después veremos la misericordia de Dios, como pues enviándonos a Jesucristo, pues Él nos devuelve el paraíso, pero ya no terrenal, sino celestial, en el cielo, celestial. Bueno, Génesis 3:1. La serpiente era la más astuta de las bestias del campo que el Señor había hecho. Es decir, que Satanás, el diablo, pues entró o se disfrazó, podríamos decir así, de serpiente. Después lo dice Apocalipsis. Satanás es la serpiente original. Y dijo a la mujer: ¿cómo que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? Ya sabemos que les dio algunas normas. Una era comer de lo que queráis, pero de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, de ese no comáis. De ese no comáis. Bueno, bien. ¿Cómo que Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún árbol del jardín? Mentira, porque uno de los títulos de Satanás es el mentiroso. El pecado, pues es una mentira, ¿no? Yo soy muy libre y me emborracho. Bueno, pues es una mentira, porque después te va a llegar una adicción, ¿no? Y así cualquier cosa. Cualquier pecado lleva a la esclavitud. Dice la palabra, el pecado hace esclavo a la persona. Y bueno, pues Eva, siendo sincera, dijo: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en la mitad del jardín, nos ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. Eran inmortales. Bueno, pues ahí fue sincera, digamos, porque el diablo, bueno, pues ahí
fue un poco tonto porque les puso una mentira tan gorda, es decir, que ahí no se lo creía nadie, ¿no? El diablo nunca te va a decir, oye, envenena a tu madre, a lo mejor nunca te lo va a decir, pero a lo mejor sí que te dice, miente a tu madre, o a lo mejor no le hagas caso en una cosa que tiene razón, a lo mejor hay otra cosa que puedan que no tenga razón, es decir, o no le ayudes en esto, eso sí que te lo puede decir, pero ya una cosa tan gorda, pues generalmente ahí sabe que no te va a tentar. Bueno, entonces, bien, vio que el primer dardo falló, el primer dardo falló, continúa la tentación. La serpiente, entonces, replicó a la mujer, dice, no moriréis, no moriréis, le da la razón. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Bueno, también le contradice en ese sentido, digamos, pues, bien, pues, la cuestión de ese fruto es que si lo comes, pues serás como Dios. Serás como Dios, conocerás las cosas como Dios, tendrás la sabiduría de Dios, sabrás lo que es bueno, lo que es malo, igual que Dios. Bien, entonces la mujer se dio cuenta que el árbol era bueno de comer, ahí esa ya proposición se la creyó, o medio creyó, porque oye, pues qué maravilla, ¿no?, ser como Dios, crear cosas, estar en todas partes. No sé, pues, lo que es Dios, ¿no? La sabiduría que tiene Dios, ¿no? Y entonces vio que ese fruto, dice, ¿por qué este fruto no? La tradición ve una manzana, en la Biblia no aparece una manzana, pero suponiendo, vamos, que fuera una manzana, bueno, pues la pera se parece a la manzana, según cómo. Y así, pues, habían otros frutos. Entonces vio que era bueno, atrayente a los ojos, y deseable para lograr inteligencia. Es decir, que se creyó la mentira del demonio. Así que tomó de su fruto y comió. Bueno, pues ya vemos el primer pecado, estaban advertidos, si comes, pues entonces morirás. No solamente morirás, sino perderás toda la amistad con Dios. Y luego, como pues el que se junta a un ladrón quiere que tú robes con él o seas cómplice, ¿no? Y así. Y el que se droga, pues tarde o temprano te va a invitar a droga, ¿no? Y así todo pecado, digamos, el que lo comete quiere que otros también lo cometan, ¿no? Bueno, entonces se lo dio a su marido y él también comió, ¿no? Él también comió, también se creyó, pues, esa mentira de Satanás, ¿no? Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Es decir, perdieron esa inocencia. Si nos damos cuenta, los niños son inocentes también porque no tienen, digamos, como una vergüenza de estar desnudos. Un niño está desnudo y no tiene vergüenza, ¿no? Entonces no tiene la concupiscencia. Después ya va creciendo la concupiscencia, pero en ese aspecto no tiene concupiscencia. Bueno, la tiene, pero quiero decir, no está desarrollada. Bueno, se les abrieron los ojos y descubrieron que estaban desnudos y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor entre los árboles del jardín. Bueno, pues el ladrón se esconde. El borracho, si hay gente que, digamos, es decente o que es sobria y tal, también se esconde. Un joven a veces llega a su casa y llega borracho, medio borracho, y se mete rápido en su cuarto, el cuarto está como escondido. Ahora, con los demás es igual, eso ahí sí que uno a lo mejor se alardea,
de su pecado, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Pues uno que a lo mejor blasfema, pues si va a una iglesia, pues ahí se contiene, no dice ningún insulto a Dios, ¿no? Bueno, pues se escondieron. Lo que pasa es que cuando uno ya ha perdido la conciencia, o ya su maldad es grande, pues ya no se esconde. Por ejemplo, en la televisión nadie dice, yo soy un mentiroso. Nadie dice, yo soy un ladrón. Pero sí que gente dice, pues, yo qué sé, pues, me junto con esta mujer, pero no me pienso casar por la iglesia. Eso sí, ya. Porque ha perdido, digamos, lo que es la conciencia cristiana, si la tenía. Bien, entonces hay pecados, pues, que, digamos, se ven bien. Actualmente, si uno dice, bueno, pues yo voy a pedir fecha para que me quiten la vida, para la eutanasia, pues a lo mejor gente ya no lo ve mal. Lo han aprobado la mayoría de los políticos aquí en España y en otros países, pues entonces no estará tan mal quitarse la vida. Bien, pero Dios dice, no matarás, no matarás. Bueno, entonces, o los médicos lo mismo, los que aplican la eutanasia, el aborto, bueno, pues eso pues no es nada, es como que se corta las uñas. Bueno, bien, entonces se escondieron. El Señor te pone, pues, dentro de tu conciencia, Él te habla al corazón, también tu ángel de la guarda, pues esto no, por aquí no. Después, en la segunda meditación, veremos los pasos del pecado, que esta meditación ya la he dado otras veces, mejor algunos de vosotros ya la habéis escuchado, los pasos del pecado, cómo el pecado tiene sus pasos, sería como la psicología. Pero bueno, ahora estamos viendo pues los primeros pecados, ¿no? Que en sí es soberbia y desobediencia. Y entonces llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? No te veo. Bueno, cuando dice Dios se paseaba por el jardín, es una forma antropomórfica de hablar de Dios, es decir, significa darle antropo, significa hombre, mórfica, forma, es decir, darle a Dios una forma de hombre, porque Dios no tiene piernas para pasearse, Dios es espíritu, pero le pone esa manera de explicarlo. Dios se paseaba por el jardín. Bueno, entonces, ¿dónde estás? Bien. También hoy te dice el Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está tu vida? Bueno, pues estos ejercicios espirituales, si estoy en el buen camino, pues adelante. Y si estoy en el camino, siempre puedo crecer en fe, puedo crecer en esperanza y en amor. Pero bueno, para esto venimos, para crecer en fe, en esperanza y en amor. Entonces, y si ya estás en el pecado, pues hay que dejar el pecado. Si tu hermano dice Jesús te escandaliza, córtatela. Y eso así hay que vivir, y así lo han hecho todos los santos. Si todos vemos a San Agustín y vamos a ver su vida, cómo cortó con el pecado. Bien, él contestó, Adán contestó, oí el ruido en el jardín y me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. En ese momento se dio cuenta, pues, de su vergüenza, de la desnudez. El Señor le replicó, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Quién te lo ha dicho? Es que, bueno, pues, al perder esos dones de la gracia de Dios, pues entonces uno, pues, pierde también lo que es esa inocencia, y él mismo se da cuenta. Bien, pues lo mismo que digo, es decir, esos pecados que se ven mal, pues uno se oculta, más aún los niegan. Hemos visto en la televisión cómo políticos les han dicho, usted ha robado esto, usted ha cobrado una comisión ilegal, ha cobrado una coima, usted es un corrupto. No, yo no he hecho nada, no, yo el de esto. Y al día siguiente salen los papeles, mire, factura de no sé cuánto, mire su cuenta bancaria, mire no sé cuánto, a la cárcel.
Esto lo hemos visto hace poco en España. Bien, pues en ese caso no tenían conciencia, porque si uno tuviera conciencia y fuera dirán, pues tiene usted razón, dejo mi cargo y que me juzguen y ya está. Y ya está. Eso lo ha hecho un político, un empresario, que también robó y muchas cosas, y dijo, pero yo voy a colaborar con la justicia. Si han oído hablar de este empresario Aldama, y eso, si colaboras con la justicia y dices tus delitos, y también dices quién colaboraba contigo y tal, y presentas pruebas, te reducen la pena, y le han reducido la pena a esta persona, que fue tan ladrón como los otros, pero al menos lo confesó, fue sincero, y ayudó a la justicia a que se descubrieran otros delitos de otras personas. Todo eso lo hemos vivido en España hace poco. Bien, entonces, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te prohibí comer? Claro, él ya se había dado cuenta, aquí la hemos pifiado, aquí no somos como dioses, ahora somos peor que estábamos antes, peor que estábamos antes. Uno como que apuesta en una cosa, uy, yo aquí con esto me voy a hacer millonario, y apuesta pues mucho dinero, y después pierde todo porque pierde. Entonces se da cuenta que el sueño que tenía de ser millonario ganando en la bolsa o lo que sea, pues ha perdido todo lo que tenía o lo que ha apostado, ¿no? Pues un poco así, ¿no? Bien, entonces, ¿quién te informó? ¿Y quién has comido del árbol que te prohibí comer? Y entonces, ahí viene, pues esto lo hacemos todos, echarle la culpa a otro, echarle la culpa a otro. Le paso la pelota a otro, le paso la pelota a otro, para que, si me castigan, que nos compartamos el castigo, ¿no? Si voy a la cárcel, pues que vayamos toda la banda, no solamente yo, sino toda la banda. Bueno, entonces, dice, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. Entonces ya le echa la culpa a la mujer. Allí yo he estado a veces en una cárcel que ahora no existe, era muy pequeña en Toledo, en la capital, y estaba dentro de la ciudad o dentro de un barrio, y entonces a veces desde fuera alguno les tiraba una pelota de tenis, porque había una valla, entonces tiraban la pelota. Se ponían de acuerdo, no sé cómo se ponían de acuerdo, y entonces se ponían 4 o 5, y entonces venían los guardias de la cárcel, a ver, que han tirado una pelota y esto, entonces se ponían así pegados, y se pasaban la pelota sin que vieran por las manos por detrás, así. Es decir, ¿para qué? Para que no descubrieran quién tenía la pelota. Y así. ¿Y qué tenía la pelota? Droga. La pelota iba llena de droga. Era una manera de meter droga en la cárcel. Bueno, pero quiere decir que entre 4 o 5, por detrás, sin que los vieran, nada más veían de espaldas, como si estuvieran los jugadores ahí en una falta a la portería, que se ponen así todos juntos, se pasaban la pelota por detrás. Y entonces el guardia no sabía dónde estaba la pelota, claro. Y no podía culpar a nadie porque no sabía quién la tenía. Bueno, es simplemente un ejemplo, ¿no? Bueno, pues la mujer, aquí está el pecado. Entonces, ya vamos a continuar el juicio. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. También lo mismo, le pasa la pelota pues a la serpiente, al diablo. ¿Sentido? Siempre buscamos otro culpable. ¿Por qué? Porque nos falta pues el brazo de la humildad. La humildad. Entonces no queremos quedar abajo. Es como el aceite siempre queda arriba, el agua abajo y el aceite siempre va para arriba. Bueno, el Señor dijo entonces a la serpiente, por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y las fieras del campo, te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Bueno, a pesar de este pecado, bueno, pues
el Señor trae un anuncio de salvación, un anuncio de salvación. Y bueno, ahí está, después los santos padres, los primeros escritores cristianos, vieron la Eva y la nueva Eva. Entonces, hostilidades entre la serpiente y la mujer se cumplen totalmente en María. Aquí tenemos a la Virgen, en ese sentido, bueno, pues ella es la que pisa la cabeza de la serpiente. Entonces, es la nueva Eva, le llaman la nueva Eva. Entonces, también se dice, en un árbol, pues fue tentada la primera Eva, y también en un árbol, pues allí Jesucristo alcanzó la gracia. Aquí tenemos la cruz, vamos a mostrarla, la cruz, para que veamos, este es otro árbol, y también aquí hay otro fruto, y después nos dirá él, tomad y comed todos de él, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Bueno, entonces establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre su descendencia. La descendencia de María es Cristo, pero Cristo es la cabeza de la Iglesia, y entonces esa cabeza tiene muchos miembros, y tú eres miembro de Cristo por el bautismo, Tú eres miembro de Cristo por el bautismo. Bueno, pues aquí tenemos otro fruto, y este fruto no está prohibido, sino este fruto, y también, pues comiendo de este fruto, uno no es como Dios, pero es hijo de Dios, es hijo de Dios. Entonces, vemos cómo se cumple esta palabra por el Señor dado a Adán y Eva, y a Eva principalmente, de que va a venir otra mujer que le aplastará la cabeza, y la descendencia también. Bueno, pues tú también tienes que aplastar la cabeza de Satanás, junto con la fuerza de Cristo, a él sea la gloria y el poder, bendito sea su nombre, pues puedes vencer. Ahora, no caigas en la tentación. Entonces, mucha gente, pues yo que sé, quiere tener buenos pensamientos y ve pornografía. ¿Cómo va a tener buenos pensamientos? Y mucha gente, pues, quiere parecer honesto y dice mentiras. Si tú una cosa no quieres decirla, no la digas. Si no la dices, no pecas, pero no digas mentiras. Aparte, hay cosas que no se tienen que decir. Hay cosas que son secretos o son cosas personales que no tengo por qué decirlas. Se las tendré que decir al confesor o se las tendré que decir al médico, a quien sea, pero no tengo por qué decirlas a otras personas. Bien, entonces, mirando a Cristo, vemos pues las astucias de Satanás, mirando a Cristo. Bien. Él ha vencido aquí, en la cruz, ha vencido al pecado, al demonio y a la muerte. Bien, entonces se les dice que pierden esos dones, el primero, que es la inocencia, pero a partir de ahora viene la inmortalidad la pierden y viene la mortalidad. Y también, bueno, pues Dios dice, a partir de ahora trabajarás con el sudor de tu frente, es decir, empezarás a tener dolor, fatiga en el trabajo, y bueno, y todo lo que son las enfermedades y la muerte, ¿no? Claro. A Eva también le dice otro dolor, parirás tus hijos con dolor, y así pierden esos dones maravillosos, Pero bueno, son expulsados del paraíso y tienen ya que trabajar, antes también trabajaban, pero ahora trabajar con fatiga, y empieza a haber ya también el odio, ese amor que había antes se va perdiendo. Entonces vemos también, y eso lo vemos ahora, pero también porque se siembra mucho, lo que es la hostilidad hombre y mujer, y tantos problemas que hay, también porque no se vive cristianamente, o porque solamente se busca un placer sexual, o porque ya un feminismo radical ve al hombre como un enemigo, o un machismo radical
ve a la mujer como algo inferior. Todo eso son pues desviaciones, son pecados. Bien, entonces, y vemos, bueno, pero claro, cuando uno declara a Jesucristo como dueño y Señor de su vida, entonces las cosas cambian. Si en un matrimonio o en un noviazgo declaras tú a Jesucristo dueño y Señor de la vida, de mi noviazgo, de mi matrimonio, las cosas cambian. Porque conflictos sí que los hay, porque tenemos esa concupiscencia, pero también está el perdón. Pero si estoy en la soberbia, entonces yo no perdono, o siempre digo, tú me hiciste, tú me dijiste, tu familia, tal. Bueno, todos son, pues, recursos, defensas psicológicas. Y uno no reconoce, y bueno, pues la culpa la tiene el otro, ¿no? Que también tendrá sus culpas. Pero, es decir, no hay perdón. Y entonces, y ya más, pues si se ve lo que decía el hombre como un enemigo y la mujer como algo inferior, el machismo o el feminismo radical, pues entonces ahí no se puede aguantar mucho tiempo, no se puede aguantar, porque ya partimos mal. Como dos socios que van a montar una empresa y uno desconfía del otro, ya vamos mal. Y claro, si uno no tiene el Espíritu Santo y no se domina, pues puede caer, como está pasando, en el pecado de la infidelidad, o también en el pecado cualquiera, ¿no? Pues de la mentira, del robo, de la borrachera, de la drogadicción. Hay que dominarse, hay que dominarse. Es decir, si algo me tienta a mí, bueno, pues me tengo que apartar. Pues hay gente humilde, yo he conocido, esto lo cuento siempre, gente alcohólica, pues que le invitan a lo mejor a un cumpleaños, y dicen no voy porque van a beber vino, yo oliendo el vino ya a mí me remueve y me tienta para tomarme, si tomo un vasito me tomo una botella entera, porque yo tengo esa tendencia, y así, entonces no va. Incluso, eso lo he contado yo muchas veces, de que yo he dado la comunión bajo las dos especies, con el cuerpo y la sangre, y algún alcohólico decirme no, yo solamente me da el cuerpo porque si no lo otro, aunque pruebe un poquito, que no es nada, eso ya me reactiva las ganas de tomar. Bueno, pues eso es humildad, eso es sinceridad, y tal. Bueno, y a veces uno si se mantiene inocente, si se mantiene honesto, si se mantiene veraz, pues a veces pierde amigos. Bueno, pues mejor perder malos amigos y quedarse solo. Cristo se quedó solo en la cruz, ¿lo ves? Solo. Pero estaba en la voluntad del Padre. Está dando gloria al Padre. Y al final dice, todo se ha cumplido. Pero siempre el Señor te pondrá gente que te ayudará. Si uno busca, lo ha dicho Jesús, quien busca, encuentra. Quien pide, se le da. Quien llama, se le abre. Bueno, siempre, eso hay que tenerlo bien claro. Entonces, en esta meditación es para pensar lo que decía, que lo dice también el San Ignacio, ¿qué he hecho en mi vida? ¿Qué he hecho en mi vida con mi dinero, con mi cuerpo? ¿Qué he hecho en mi vida con mis manos, con mi lengua? ¿Qué he hecho en mi vida con mi vestido? ¿Qué he hecho en mi vida con mi sexualidad? ¿Qué he hecho en mi vida con mis hermanos, con mis padres? ¿Qué he hecho en mi vida con mis vecinos, con mis profesores, con los compañeros que me ha tocado en el estudio o tal? Bueno, pues es examinarse y ver, y cosas ya estarán perdonadas porque habéis confesado, pero mejor puede haber cosas que uno no las ha confesado, aunque cuando uno va a confesarse, dice los pecados que recuerda desde la última confesión bien hecha, pero si a alguno se le olvida, entonces queda perdonado. Pero si uno oculta un pecado mortal, no se le perdona ningún pecado y tiene otro más de sacrilegio. San Agustín, ahora que estamos escuchando la vida de San Agustín, que es muy bonita y pues bueno, como todos los santos, ¿no? Que fue un gran pecador, ¿no? Entonces dice, si tú delante de Dios te excusas, Él te acusa. Claro, esto es como hicieron ellos. No la mujer que me diste, no la serpiente, se excusaron. Si tú te excusas, Dios te acusa.
Pero si tú te acusas, que es lo que hacemos en la confesión, Dios te excusa, Dios te perdona. Bien, bueno, pues ver la vida. En los cursillos de cristiandad se dice, bueno, vamos ahora, aquí vamos una pantalla bien grande, una pantalla, vamos a poner tu vida, toda tu vida, toda. Y entonces va uno al director o al que lleva, antes era celuloide, no sé si ahora también es, porque ahora hay tantas cosas así digitales que ya no sé cómo es el cine ahora, pero bueno, los rollos de cinematográficos, y tal, dice, no, pero corta, esa tarde córtala, que no se vea. Y esto, aquello que le dije yo a mi madre, no, eso no quiero que se vea. Y así, es decir, entonces, en la película de tu vida, pero Dios la ha visto toda, Dios la ha visto toda. También con su sangre, si te has confesado, te ha perdonado. Pero es bueno recordar, ¿no? Recordar para no caer en la misma piedra, ¿no? Y poner los medios, ¿no? Porque, bueno, uno, si a lo mejor peca, pues tendrá estas amistades, o lo mirarán bien, o lo que sea, o tendrá un placer, lo que sea, pero se quedará sin Cristo. Y si uno no peca y pierde amistades o pierde lo que sea, en ese sentido, pues entonces perderá eso, pero se quedará con Cristo. Entonces tú sabrás qué es mejor, estar solo con Cristo o estar con muchos placeres sin Cristo. ¿Qué es mejor? Que también el que está con Cristo también tiene, digamos, amigos, y tiene, si es, digamos, si es sociable, también tiene placeres, porque bueno, también hay otros placeres, el respirar, el comer, el tomar el sol, el disfrutar de un baño, no sé, pues también hay otros placeres, pero bueno, de este árbol no comerás, de este no, de los demás sí, de los demás sí. Y además lo disfruta de una manera que lo ve como dado por Dios, un regalo. El Señor me ha regalado, está respirando, yo sí, yo estoy respirando. Bueno, pues es un regalo, el oxígeno, ¿eh? Aquí tiene un ventilador, está al aire, un regalito, aquí de Patricia y de la casa. Bueno, pues estar sentado en un banco, sí, pues un regalito. El que está mayor como yo, pues ya en el suelo ya me es muy difícil sentarme, a no ser que me caiga. Entonces, pero si tengo un banco, pues un regalito, y así. Bien, bueno, pues entonces la película de tu vida, tienes que pensarla. Después uno puede pedir confesión, si quiere, y confesar también así general, aunque se haya confesado de poco, o, digamos, o confesar desde la última confesión bien hecha. Bueno, pues otra pregunta es, ¿qué tendrá el pecado? ¿Qué tendrá el pecado? Que Dios, el creador de todo, se hace hombre. Vaya rebaje, vaya humillación, vaya de esto, el que tiene todo, es decir, el que puede crear, si quiere ahora, pues 100.000 mundos igual que el nuestro, de la nada, en un momento, todo poder, pues se hace hombre. Y bueno, ya conocemos la vida de Jesucristo, bendito sea su nombre, a él la gloria, vida de Jesucristo, que tiene que morir, porque si se hace hombre los hombres mueren. ¿Cómo muere? Aquí está, besamos la cruz de Cristo, aquí está. Él mortificó todo. Y lo único que tenía al pie de la cruz fue su madre. Ahí tenemos, no sé si se ve, la Virgen. Bueno, pues allí lo dio en herencia. ¿A quién? A ti. Hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Sabiendo pues que en San Juan, que ahí estaba San Juan, el discípulo amado, pues ahí estabas tú también, estabas representado tú. Entonces, no tenía nada, estaba desnudo, ya estaba perdiendo la sangre, pues solamente le quedaba a su madre. Bueno, pues ahí la dio. Bueno, pues, ¿qué tendrá el pecado? La pregunta, que Dios, el creador de todo, el que te ha creado a ti, el que ha hecho tantas maravillas que las vemos en la naturaleza, digamos,
muere en la cruz. ¿Y por qué? Pues para tres, digamos, batallas, que las gana, por supuesto. Una, batalla contra el pecado. Tú con Cristo puedes vencer cualquier pecado. Es verdad que uno puede tener una tendencia muy arraigada y le cueste salir del pecado, pero si pone los medios, si hace oración, si frecuenta los sacramentos, si lee la palabra de Dios, si lee vidas de santos, ahora estamos escuchando vidas de santos, todo eso me anima. Si pone los medios me anima, pero si yo qué sé, me meto en otros caminos, en otras lecturas, en otras películas, en otras amistades, en otras conversaciones, eso mejor me tira para atrás. Entonces venció pues al pecado, venció en la cruz al demonio. El demonio, dice el Padre Pío, es como una fiera, un perro, un león, que está atado con una cadena un poco larga, pues tiene a lo mejor 10 metros, pero más de 10 metros ya no puede. Si tú te metes en su terreno, te puede morder, pero si estás a 11 metros, ahí no te puede hacer nada. Si estás a 20, menos. Si estás a 40, menos. Si estás a 100, ni lo escuchas, los rugidos, ni lo escuchas. Y si ronca, tampoco lo escuchas. También roncan los leones. Bueno, entonces, claro, pues no te metas. La gente se mete en muchísimas cosas de televisión, pues, aparte que los programas es como si Dios no existiera. Bueno, yo no recomiendo nada la televisión. Mi director espiritual decía, hay que tirarla por la ventana, que ahora lo quieren hacer santo, pero vigilando que abajo no haya nadie y que le peguen la cabeza. Hay que tirarla. Don José Rivera, venerable, un sacerdote de Toledo, que lo quieren hacer santo, ya es venerable. Bueno, ahora falta un milagro para que lo hagan beato. Bueno, entonces, hasta también ahora el móvil, es una cosa relativamente nueva. Lo que pasa es que el móvil hay cosas muy buenas y cosas muy malas. Si yo cojo las buenas, me ayuda a no entrar en la cadena del diablo. Claro. Entonces, no sé, pues si tú escuchas, si lo digo porque esto lo van a ver a lo mejor dentro de 2 años, lo verá gente, ¿no? Bueno, si le hace bien, no es que lo vea mucha gente, hay otros predicadores, son buenísimos, que lo ve muchísima gente, pero bueno, pues si ahora yo aquí predico y esto dentro de 3 días lo han visto 20 personas más, pues estupendo. Y si dentro de un mes lo han visto 50, pues estupendo. Y ya está. Y si no lo ven, pues ya está. Bueno, entonces, no sé, pues tenemos, esto hay que hablar de la gente buena. Monseñor Munilla, pones obispo Munilla, pues ahí tiene unas predicaciones estupendas. Además, amigo mío, estuvimos juntos en el seminario. Tenemos a Fray Nelson, colombiano, estupendo. Tiene miles de predicaciones, miles. Tenemos ahora un que fue rector de mi seminario y profesor mío de Cristología, obispo Demetrio. Bueno, pues tiene unas predicaciones muy buenas, es obispo emérito de Córdoba, España. Tenemos, por ejemplo, un sacerdote vicerrector del Seminario de Toledo, que su canal se llama Cura de Toledo, que es Valentín Aparicio. También tiene un carisma impresionante, tiene miles de seguidores, miles. Bueno, porque Dios les ha dado pues una expresión muy buena. Tenemos también, por ejemplo, está muy interesante, los heraldos del Evangelio, pues ahí predican muchos sacerdotes, pues también está muy bien. Y así hay mucha gente buena. También hay mucha gente mala. Que dicen que el Papa Francisco no era Papa, que yo qué sé, que la Virgen tuvo más hijos, interpretan mal la Biblia, que lo que sea, que atacan a la Iglesia. Y se dice, bueno, pues si la Iglesia ha tenido, en los miembros de la Iglesia ha habido pecados, sí, de acuerdo, bien. Pero la Iglesia es columna y fundamento de la verdad, es la que mantiene el depósito de la fe y la que te dice esto es lo que hay que creer y esto no es lo que hay que creer, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer y esto es lo que no hay que hacer. Bueno, pues tenemos gente que difunde el catecismo de la Iglesia Católica, como Monseñor Munilla, y otros pues difunden otro tipo de catecismo que es contrario a la revelación de Dios. Entonces, bueno, pues ya tienes inteligencia. Tú vienes a estos espirituales también para que el Señor te dé sabiduría. Te pongo 2 caminos, dice el Señor, 2 caminos. Ahí tienes uno y otro, coge. Este lleva a la vida y este lleva a la muerte. Bueno, pues si uno no sabe, esto yo no sé si es pecado o no es pecado, bueno, pregúntalo.
o míralo en el catecismo, o actualmente, si lo preguntas bien, generalmente una inteligencia artificial, lo preguntas bien, ¿qué dice la Iglesia Católica sobre esto? ¿Es pecado o no es pecado? Y generalmente te informan bien, generalmente. Bueno, si no un sacerdote. Bueno, entonces vence, hemos dicho, al pecado, vence al demonio, pero no te pongas en su radio. Y vence a la muerte. Ellos, a partir de ese momento, dejan de ser inmortales. Han perdido el paraíso. Bueno, pues por la muerte de Cristo, aquí está la muerte de Cristo, es decir, Él te da la inmortalidad. Y Él te abre otra puerta, que es la puerta del paraíso celestial, que es mucho mejor. Porque ellos no veían a Dios, en cambio en el cielo tú verás a Dios. Y además es eterno. Y allí, digamos, muchísimo mejor, por supuesto, que el paraíso terrenal, que ya era bueno, pero el cielo mucho mejor. Bueno, hermano, hermana, pues esta sería una de las meditaciones sobre el pecado y mira la película de tu vida, qué has hecho, qué estás haciendo. Bueno, ahora estás haciendo, yo ya lo veo, estás aquí en silencio, escuchando, pero vas a salir de ejercicios, ¿qué vas a hacer? Los años que Dios te dé, ¿en dónde los vas a vivir? ¿En la iglesia, en la casa de Dios, en la voluntad de Dios, o lo vas a vivir en el mundo del demonio y la carne? Bueno, pues cada uno verá, eres libre, eres libre. A veces tocará cruz, sí, bien. A veces te quedarás solo, bien. A veces te crucificarán, bien. Pero Jesucristo dice: bienaventurados seréis cuando os persigan por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Entonces, también la persecución tiene su alegría y su bienaventuranza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo y por el honor de su nombre.